Yo creo que efectivamente hay una reserva o un temor de cierto liberalismo respecto a la fuerza de liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Suele suceder que parte de la persuasión liberal es justamente sospechar, desconfiar de la concentración de poder. Sin embargo, hay circunstancias históricas en las que el liberalismo ha sabido habérselas con liderazgos fuertes. Creo que en ese sentido no es casualidad que uno de los referentes fundamentales de Andrés Manuel López Obrador sea justamente Benito Juárez, un presidente que encarna en muchos sentidos la tradición liberal del siglo XIX mexicano, pero que también era un presidente muy fuerte. Ocurre que en aquel contexto, ser liberal no era tanto querer limitar los poderes, sino crearlos. Aquel liberalismo mexicano era un liberalismo positivo en ese sentido. No era un liberalismo enemigo del Estado, sino un aliado del Estado que lo que trataba era de construirlo, porque es muy difícil concebir la posibilidad de un orden efectivamente liberal sin un Estado fuerte. Y para construir Estado a veces hacen falta liderazgos. Creo que hay un cierto paralelismo, sin comprar, digamos, la analogía un poco forzada y ficticia que propone López Obrador. Creo que sí hay materia para una analogía más general entre los problemas que enfrentaba México en el siglo XIX, la necesidad de un liderazgo fuerte para construir Estado, y los problemas que tiene México hoy, problemas que requieren de un ejercicio muy decidido y sostenido de poder para reconstruir Estado frente a la desigualdad, frente a la violencia, frente a la corrupción, frente a la impunidad. En ese sentido, creo que no necesariamente es una mala noticia, incluso para los liberales preocupados por el ejercicio efectivo de los derechos, tener un liderazgo fuerte comprometido con la creación de un Estado que permita atender esos problemas. Hace Carlos una distinción muy necesaria entre el populismo desde la oposición y el populismo en el gobierno. Es muy importante registrar la diferencia del liberalismo opositor, crítico del poder, y el liberalismo que lo ejerce. Yo creo que hay buenas razones para ver en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador señales ominosas. Y yo creo que fundamentalmente es la existencia de una política de la fe. Andrés Manuel López Obrador explícitamente ha dicho que no ha dudado de sí mismo. Yo creo que es temible un político que no duda de sí mismo y que no encuentra un sentido de prudencia en lo que puedan decir las instituciones autónomas, que son capturadas por las élites si no les son favorables, y que no tiene ningún motivo para respetar a las organizaciones de la sociedad civil, que en realidad son solamente la llamada sociedad civil. Yo creo que es preocupante, no digo que esto sea el fin de las libertades mexicanas, ni el inicio de la larga noche del nacionalsocialismo, pero creo que es temible un liderazgo que no es capaz de dudar de sí mismo. Yo creo que en efecto López Obrador sí tiene de pronto esa inclinación épica, heroica, cuando dice que él quiere pasar a la historia como un buen presidente de México. Desde luego existe ese polo en su estilo, en su personalidad, pero también existe el otro polo pragmático. Si bien no es un político que haga públicas sus dudas respecto a sí mismo o sus autocríticas, sí es un político en cuya trayectoria podemos ver un proceso de aprendizaje. López Obrador nunca reconoció verbalmente sus derrotas, pero sin duda aprendió de ellas y corrigió. El candidato de 2018 es un candidato muy distinto del candidato de 2006 o el candidato de 2012. Sin, digamos, sin poner en entredicho la existencia de ese polo, de esa propensión de pronto autoritaria en el estilo de liderazgo, en la personalidad de López Obrador, yo simplemente diría que hay un contrapeso ahí que tenemos que reconocer en el pragmatismo del que ha dado muestra. Es un populista en el sentido que venimos discutiendo, sí, pero es un populista pragmático. No creo que sea un populista ideológico ni radical. Y en ese sentido, quizás lo que yo diría es, hay una diferencia entre verlo como una preocupación, con escepticismo, que verlo como un peligro o una amenaza. En mi opinión es más lo primero que lo segundo.